Buena parte de Europa y el norte de África está en llamas y ya son varias decenas los muertos debido a ello. La población y los investigadores se preguntan: ¿qué está pasando? ¿Cuál es el motivo de tantos incendios? ¿Se debe al cambio climático o son incendios provocados? ¿Dónde hay más incendios o se pueden evitar o controlar? No te pierdas este video para dar respuesta a estas y otras preguntas. Este mes de julio de 2023, varios países del Mediterráneo intentan combatir decenas de incendios desatados en medio de la nueva ola de calor extremo. Con temperaturas récord que jamás se han registrado en la historia desde que existen los registros, regiones de países como Italia, Grecia y Argelia están bajo alerta roja y naranja, mientras los científicos aseguran que las temperaturas extremas se prolongarán al menos las próximas semanas. Una situación provocada, según diferentes estudios, por la creciente crisis climática global que azota al mundo entero. Un peligro actual y real que también se están dando en Portugal, Francia y España, países que junto con los ya comentados Turquía y Túnez, se encuentran en el ya conocido cinturón de los incendios, una zona de Europa donde cada vez se dan más y peores incendios. Para entenderlo todo mejor comenzamos por responder a la pregunta: ¿qué está pasando? Desde Faro hasta Marsella, una nueva oleada de incendios se está ensañando con el suroeste de Europa. Estamos frente a lo que los bomberos llaman incendios de quinta generación, una simultaneidad de grandes incendios que ponen en jaque a los sistemas de extinción, llegando en algunos casos a amenazar a núcleos urbanos. Lo que está pasando estos días en Europa es algo extremadamente inusual. Lo preocupante es que apenas estamos viviendo un previo de lo que ocurrirá en unos años. Lo que ahora consideramos anómalo, en breve será la nueva normalidad. Cuando dentro de algunas décadas recordemos lo que ahora está pasando, seguramente nos parecerá leve en comparación con lo que estará sucediendo. Pero, ¿por qué es un fenómeno raro? Hasta ahora, los grandes incendios en la primera quincena de julio solo eran comunes en el Levante peninsular, zonas más áridas donde la vegetación se hacía más inflamable. Pero ahora toda Europa se está volviendo más árida. Los principales motivos son el cambio climático y el abandono rural, lo que homogeneiza el paisaje y lo vuelve uniformemente seco. Esta es la causa del avance en la estación de incendios, en el número y en los lugares donde ocurren. También ha aumentado la intensidad de los incendios, ya que los incendios actuales no se pueden extinguir. Mueren por inanición, es decir, porque se ha quemado todo lo que había por quemar o porque llueve. Son incendios que liberan la misma energía que una o más bombas atómicas y toda la tecnología de extinción se queda corta frente a ellos. Es por eso que se están evacuando ciudades enteras y a miles de personas, ya que la tecnología y el ser humano ya no tiene poder frente a lo que está ocurriendo. ¿Y cuáles son los motivos de tantos y tan letales incendios? El principal motivo es el cambio climático. Esta es la causa directa de tan letales incendios, el calor extremo que azota el mundo con temperaturas cada vez más altas que rompen todos los récords. Las temperaturas extremas preocupan desde China hasta Canadá, pasando por Europa, una situación evidente con temperaturas mucho más altas de lo habitual, sobre todo en verano. Es por ello que durante este mes de julio, los termómetros han batido récords en el norte de África, Estados Unidos, China y Europa, y han traído consigo escasez de agua, incendios forestales y un gran impacto en la salud de las personas, sobre todo para aquellos de avanzada edad. Y esto, según los científicos, tiene una explicación muy sencilla. Si bien es cierto que los fenómenos meteorológicos naturales, como el Niño, tienen un impacto en las temperaturas globales, la crisis climática es un factor que está condicionando en gran medida este calentamiento acelerado del planeta. Cada año que pasa se eleva más la temperatura en la Tierra y esto no se considera se pueda cambiar en muchos años. Un estudio de World Weather Attribution, WWA, organización conformada por científicos de todo el mundo, señala que no prevé buenas noticias para el futuro de la humanidad. Advierten que las olas de calor serán más intensas y frecuentes, a menos de que se dejen de quemar combustibles fósiles.
El informe publicado por WWA señala que sin la crisis climática los sucesos de este mes habrían sido extremadamente raros. Según esta investigación, las olas de calor en el sur de Europa y en países de América habrían sido muy improbables sin los daños causados por el hombre. Las temperaturas europeas y norteamericanas habrían sido prácticamente imposibles sin los efectos del cambio climático. Según estos estudios, en China era unas 50 veces más probable que ocurriera esto ahora, en comparación con el pasado. Si las temperaturas siguen aumentando y llegan a los 2 grados Celsius por encima de los niveles anteriores a la industrialización, se estiman olas de calor cada 2 a 5 años. No creo que haya pruebas más contundentes que las presentadas por este estudio científico. La relación entre la crisis climática y las temperaturas extremas es clara. Esta es la sentencia que hacen los investigadores sobre lo que está ocurriendo. No obstante, el grupo de científicos asegura que aún hay tiempo para frenar una crisis climática más severa. La eliminación de las energías fósiles es una condición innegociable, remarcan los expertos. Si no se empieza a trabajar en ello, no habrá vuelta atrás y estos fenómenos se harán cada vez más comunes y letales. Debido a estos fenómenos, los científicos han puesto nombre a este tipo de incendios llamándolos los incendios de sexta generación. Estos incendios están caracterizados por su voracidad y su potencia. Antes eran fenómenos extraños, pero el cambio climático ha hecho que cada vez sean más frecuentes las condiciones propicias para su desarrollo, olas de calor, sequías y otros fenómenos. Son auténticos infiernos de llamas que arrasan todo a su paso y cuya potencia hace que cobren vida propia, siendo muy difíciles de extinguir. De hecho, su fuerza e intensidad es tan alta que las labores de extinción son muy limitadas, ya que apenas es posible acercarse a ellos. Por lo que muchas veces solo se puede esperar a que el tiempo cambie y las circunstancias sean más favorables. Fuegos capaces de generar su propio clima. La voracidad y la energía que liberan los incendios de sexta generación les permiten, en los casos más graves, generar su propio clima y crear nuevos focos. Esto es posible por la creación de condiciones extremas por cuenta propia, como las nubes, pirocumulolimbo, una columna de humo de incendio y ceniza que pueden convertirse en tormentas eléctricas. El cambio climático es el gran culpable de estos fenómenos destructivos al incentivar las condiciones propicias para ellos, además de suponer una alteración del clima y la proliferación de especies vegetales fuera de sus hábitats, además de olas de calor intensas y sequía extrema. ¿Dónde están ocurriendo los peores incendios? Antes de entrar en el detalle de los lugares en que están ocurriendo los peores incendios, aprovechamos para preguntarte, ¿alguna vez has vivido o visto de cerca un incendio? ¿En la región donde vives suelen ocurrir incendios? ¿O tienes algún consejo sobre todo esto? Pausa el video y déjanos tu comentario, haciéndolo estás ayudando al canal y otras personas con tus comentarios, así que, gracias. En la actualidad, a finales de julio del año 2023, los peores incendios están ocurriendo en Argelia, Italia y Grecia, donde más de 40 personas han muerto, miles de personas han sido evacuadas y decenas de incendios avanzan fuera de control. El fuego tiene bajo amenaza aldeas y centros turísticos en todo el Mediterráneo. Incendios en Italia. Hoy es uno de los días más complicados de las últimas décadas, aseguró el ministro de Protección Civil de Italia, sobre los incendios y la ola de calor que azotan el sur del país. Este martes, 25 de julio, los termómetros alcanzaron los 47 grados centígrados en Cerdeña y Sicilia, esta última región bajo alerta roja debido a los focos de fuego que se extienden a lo largo de la isla. La situación en toda Sicilia sigue siendo muy difícil también debido a las condiciones climáticas que complican aún más el trabajo de quienes deben combatir las llamas, apuntó el presidente de la región de Sicilia, que añadió la especial preocupación de las autoridades locales por el aeropuerto de Palermo, cerrado durante varias horas por el humo y las llamas en un área cercana. Incendios en Grecia.
La actual ola de calor no da señales de estar mermando, con un pronóstico de temperaturas que superan los 44 grados centígrados en algunas partes de Grecia. El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis advirtió ante el Parlamento que el país está en una guerra contra el fuego que está haciendo arder algunos de los lugares más emblemáticos del Adriático, Rodas, Corfú y Eubea. Voy a decir algo que es obvio: todo el planeta, y especialmente el Mediterráneo, enfrenta esta crisis climática. No hay un mecanismo mágico de defensa, si lo hubiera lo habríamos puesto en marcha, sostuvo el ministro griego. Incendios en Argelia. En África, en países como Argelia la situación parece aún peor que en Europa, ya que los incendios forestales dejan al menos 34 personas muertas. La mayoría de incendios se han registrado en el norte de Argelia, donde al menos 16 localidades se encuentran luchando contra varios focos de fuego. Avivados por los fuertes vientos, los incendios también se han extendido hacia Túnez y han obligado a cerrar 2 pasos fronterizos. Mientras los bomberos combaten las llamas en el país del norte de África, los científicos han advertido que esta nueva ola de calor, con temperaturas de hasta 48 grados, se prolongará las próximas semanas. Todos los científicos están apreciando que este año el ambiente en el Mediterráneo es muy distinto al habitual. Y es que en todas las costas bañadas por este mar se superan los 40 grados centígrados, una temperatura muy superior a la que suele atraer a los turistas durante el verano. Datos junto con el registro de altísimas temperaturas que no vaticinan nada bueno tanto en los próximos meses como años. ¿Se pueden controlar? Por desgracia, ante este tipo de incendios de sexta generación, la reacción es bastante limitada. Los motivos son debidos a la desertificación de Europa y las altas temperaturas, todo ello derivado del cambio climático, y las causas son tan extremas y letales, que la tecnología o la capacidad humana es bastante limitada para poder controlar estos incendios. La solución no está tanto en el presente como en el futuro por todo ello, por lo que, la única medida necesaria y fundamental hoy en día es paliar todo el daño climático que el estilo de vida actual del ser humano está causando al planeta. Sin un cambio en nuestros fundamentos, los incendios no solo se perpetuarán en los próximos años, sino que se harán más extensos y extremos, con lo que se pone en grave riesgo no solo la geografía de esta región del mundo, sino sobre todo la salud y el porvenir de las futuras generaciones. Desde el canal deseamos que las cosas cambien y mejoren, pero por si acaso hemos pensado en traerte algunos buenos consejos para conocer. ¿Qué nos conviene hacer ante un incendio? El primero y más relevante de los métodos de combate de incendios forestales es la prevención. Si bien tradicionalmente los principales causantes del fuego eran los rayos, en la actualidad la inmensa mayoría de los incendios también están provocados por accidentes, como negligencias o el vandalismo. Además, para reducir el riesgo de incendio, la quema de rastrojos, hojas o restos vegetales solo debe hacerse con autorización y en condiciones de seguridad, y se ha de tener cuidado con el uso de maquinaria que genere deflagración, chispas o descargas eléctricas. Finalmente, para quienes tienen una casa en el campo se recomienda mantener limpios de hierbas, maleza o materiales combustibles los tejados y los caminos de acceso, así como conocer las posibles vías de evacuación existentes. Si el incendio está teniendo lugar, la mejor reacción puede ser esta. El primer paso y el más importante es avisar urgentemente al teléfono de emergencias. En España el 112. También es importante saber que se puede intentar apagar un fuego únicamente si es muy pequeño y lleva poco tiempo activo, priorizando siempre tu seguridad. No trates de sofocar un incendio forestal si es grande o lleva tiempo activo. En cambio, aléjate en dirección opuesta al humo, respira por la nariz cubriéndola con un trapo mojado, huye siempre cuesta abajo y no intentes cruzar las llamas, ya que pueden atraparte. Si no hay alternativa y debes traspasarlas, hazlo por el frente más débil. Si el fuego te alcanza, debes situarte en la zona ya quemada y de espaldas al viento dominante. Si tu ropa se prende, échate a rodar sobre el suelo y cúbrete con una manta, aconseja. Otras recomendaciones que comparten las autoridades en España son las siguientes.
Elige las zonas más desprovistas de vegetación como vía de escape o de seguridad. Si las llamas están próximas y no puedes huir, túmbate en el suelo y cúbrete todo lo que puedas con tierra. Si conduces por una zona con un incendio activo, cierra las ventanillas y enciende los faros. Si el peligro crece, da media vuelta. Intenta conservar la calma y sigue las instrucciones de los agentes forestales o de protección civil. En caso de incendio forestal cerca de una casa de campo, no arrojes agua donde haya cables eléctricos, moja el tejado y los alrededores con la manguera. Entra en la casa y cierra las puertas, ventanas y persianas, desconecta los suministros, tapona las rendijas al exterior con paños húmedos y no abandones el hogar salvo que recibas una orden de evacuación. No te pierdas nuestro próximo video para conocer los incendios más letales de todos los tiempos, y no te olvides de dejarnos un buen like y un comentario, sería la mejor manera en que puedes ayudarnos. Gracias. Esperamos que este video te haya ayudado a comprender mejor los motivos y peligros de los incendios forestales que están asolando el mundo y buena parte de Europa. También esperamos que esta información te ayude a comprender qué hacer en caso de necesidad, aunque te deseamos que jamás tengas que vértelas con un gran incendio. Y sobre todo deseamos que el mundo empiece a actuar, comenzando por los gobiernos y grandes empresas, ya que está sobre todo en esas manos el poder revertir esta situación tan potencialmente peligrosa para los seres humanos, una realidad que ha creado un nuevo término que supone un grave peligro para la humanidad. Los incendios de sexta generación, unos incendios letales y extremos que esperamos gracias a la colaboración de todos, un día tengan sus días contados.